Cogió una de las aves y le apretó la garganta de tal modo que sus chillidos cesaron de inmediato, y un segundo después cogió una navaja de brillante acero que llevaba en el bolsillo y le cortó el pescuezo. Saltó un chorro de sangre y unas plumas revolotearon y cayeron lentamente a tierra cuando Dragosani arrojó el cadáver del pollo hacia adelante. El mantillo de hojas que cubría el suelo absorbió la sangre como una esponja absorbe el agua, pero detrás de Dragosani un pseudópodo de putrefacción se deslizó rápidamente por el interior del árbol hueco y su extremo, de un blanco leproso, encontró el agujero que había dejado una rama seca y caída, y asomó al exterior por encima de la cabeza de Dragosani. A menos de 40 centímetros, la punta del tentáculo latía, brillaba con una extraña vida propia, con la urgencia fetal de una especie extranjera. Dragosani cogió el segundo pollo por el cogote y se adelantó 2 pasos hasta el mismo límite de la zona segura. Y hay más, tío, aquí en mi mano, demuéstrame un poco de confianza, un poco de fe, y háblame de los poderes que tendré cuando me convierta en alguien como tú. Yo siento la roja sangre que empapa el suelo, hijo, y es buena, pero sigo creyendo que has venido demasiado tarde. No te echaré la culpa. Reñimos y yo tengo la culpa tanto como tú, de modo que olvidemos el pasado. Sí, y no terminaré sin darte antes una pequeña muestra de lo que he llegado a sentir por ti, sin compartir un pequeño secreto. Estoy esperando, dijo, impaciente Dragosani. Sigue. En el comienzo, dijo la criatura enterrada, todas las criaturas eran iguales. Los vampiros originales eran seres naturales, como los primeros hombres, y así como el hombre vivía de las criaturas inferiores que lo rodeaban, también lo hacía el vampiro. Ambos, como ves, éramos de alguna manera parásitos. Todos los seres vivos lo son. Pero mientras el hombre mataba a las criaturas de las que se alimentaba, el vampiro era más bondadoso. Él simplemente hacía de ellos sus huéspedes. No morían, sino que se convertían en no muertos. De esta manera un vampiro no es menos natural que la lamprea, la sanguijuela o incluso el humilde mosquito, excepto que su huésped vive, se vuelve casi inmortal y no es consumido como sucede habitualmente en la posesión parasitaria. Pero a medida que el hombre evolucionó hasta convertirse en el huésped perfecto, también evoluciona el vampiro, y cuando el hombre se convirtió en la criatura que dominaba a todas las demás, el vampiro compartió ese poder. Simbiosis, dijo Dragosani. Puedo leer el significado de esa palabra en tu mente, dijo Tibor, y lo que me has dicho es correcto, salvo que el vampiro aprendió muy pronto a no delatar su presencia, porque junto con la evolución se produjo un cambio singular. Antes el vampiro podía vivir separado de su huésped, ahora dependía de él por completo, de la misma manera que la lamprea glutinosa muere sin un pez huésped. El vampiro necesita a su huésped para existir, pero los hombres, cuando descubrían a un vampiro entre uno de los de su especie, lo mataban. Y lo que es peor, aprendieron a matar al ser superior que se alojaba en el ser humano. Pero no era este el único problema de los vampiros. Cuando se trata de corregir sus errores, la naturaleza es muy extraña y absolutamente despiadada. Ella no había planeado la inmortalidad para ninguna de sus criaturas. Nada de lo que la naturaleza crea pueda vivir eternamente. Con todo, había una criatura que parecía desafiar esta ley inflexible, una criatura que salvo accidente podía sobrevivir de modo indefinido, y furioso, la naturaleza descargó su ira en los Wampiri, y a medida que pasaron los siglos y la tierra vivió todas sus edades hasta llegar al presente, mis ancestros vampiros fueron presa de una debilidad. Se desarrolló en ellos de generación en generación, con el paso del tiempo, en una constricción de la naturaleza, y era esta, puesto que los vampiros raramente mueren. Ella les permitía nacer con igual y escasísima frecuencia, y esa es la razón de que seáis una raza que se extingue. Solo podemos reproducirnos una vez en la vida, por larga que esa vida sea. Pero si sois tan potentes, puedo ver que el problema no radica en vuestros machos. ¿Son estériles vuestras hembras? Quiero decir, ¿tienen solo una oportunidad de procrear? Nuestros machos, Dragosani, resonó la voz en la mente de Dragosani, con un matiz irónico que no había aparecido hasta ese momento. Nuestras hembras, y el nigromante retrocedió una vez hasta apoyarse en el árbol. ¿Qué dice? ¿Qué dices? Machos y hembras, no, Dragosani. Si la naturaleza nos hubiera abrumado
Con ese problema hace tiempo que ya nos habríamos extinguido. Pero tú eres un macho, sé que lo eres. Lo era mi huésped humano. Dragosani tenía los ojos muy abiertos en la oscuridad. Algo en su interior le decía que huyera. ¿Pero de qué? Sabía que la criatura enterrada no podría o no se atrevería a hacerle daño. Entonces, ¿eres una hembra? Creía haberme explicado claramente. No soy ni una ni otra cosa. Dragosani no estaba seguro de la palabra adecuada para describir aquello. ¿Eres una hermafrodita? No, asexuado entonces agámico. Una gota perlada comenzó a formarse en el pálido y pulsátil extremo del leproso tentáculo que asomaba por el agujero del árbol, arriba de la cabeza de Dragosani. A medida que crecía tomaba la forma de una pera, colgaba, comenzó a temblar, arriba de la gota se formó un ojo carmesí, sin párpados, de mirada fija y obsesiva. Entonces, ¿cómo se explica tu lujuria la noche que poseímos a la chica? La lujuria no era la mía, Dragosani, era tuya. Y todas las mujeres que has poseído en el cuerpo de tu vida, la energía era mía, la lujuria de mi huésped. Pero, la voz de la mente de Dragosani dejó paso a un largo quejido. Hijo mío, ya estoy al borde del fin, todo está por terminar. El nigromante asustado avanzó una vez más hacia el límite del círculo. La voz era tan débil, tan llena de dolor y desesperación. ¿Qué sucede? Mira, aquí hay más comida, tómala. Dragosani cortó el cuello del segundo pollo y arrojó su cadáver estremecido al suelo. La sangre roja fue absorbida por la tierra. La criatura enterrada bebió grandes tragos. Dragosani esperó y al poco oyó una aja. Pero ahora al nigromante se le erizaron los pelos de repente. Percibía un gran vigor en el vampiro y una astucia aún mayor. Retrocedió rápidamente y en ese mismo instante la gotita perlada arriba de su cabeza se volvió roja y cayó. Fue a parar a la parte de atrás del cuello de Dragosani, justo debajo del cuello de la camisa. Él la sintió, podría haber sido una gota de rocío caída del árbol, excepto que allí todo estaba muy seco o bien el excremento de un pájaro. Si alguna vez hubiera visto un pájaro en aquel lugar, la mano de Dragosani fue inmediatamente al cuello para limpiar lo que fuera, y no encontró nada. El huevo del vampiro no necesitaba ovis capto. Rápido como el mercurio, había penetrado directamente a través de la piel y ahora exploraba la columna vertebral de Dragosani. Un instante después Dragosani sintió el dolor y con paso inseguro se apartó del árbol. Se dio cuenta de que había penetrado en lo que él consideraba la zona de peligro, pero siguió hacia adelante, impulsado por el dolor, cada vez más intenso. Esta vez fue incapaz de dominarse. Huyó del círculo, chocando a ciegas con los troncos de los árboles que se interponían en su camino. Tropezó y cayó, y el dolor no la abandonaba. El dolor era en el cráneo, la presión en la columna, el fuego que le corroía las venas como un ácido. Lo invadió el pánico, el mayor pánico de toda su vida. Se sintió morir, sintió que ese ataque, cualquiera fuera su causa, seguramente lo estaba matando. Era como si le estallaran todos los órganos internos, como si su cerebro ardiera. En su interior la simiente del vampiro había hallado un lugar de reposo en la cavidad del pecho. Acabó con la explotación y se dispuso a dormir. Sus ideas y venidas iniciales habían sido como los espásticos puntapiés de un recién nacido, pero ahora que estaba abrigado y a salvo, solo deseaba descansar. El agónico dolor abandonó a Dragosani en un instante, y fue tan grande su alivio que su organismo perdió el equilibrio, se desvaneció, abrumado por el intenso placer de la ausencia de dolor. Harry Queo dormía desparramado en la cama. El sudor le pegaba el pelo a la frente y sus brazos y piernas se sacudían en movimientos espasmódicos en respuesta a un sueño que de alguna manera era algo más que un sueño. Su madre había sido una persona dotada de poderes paranormales, una medium bastante conocida, y la muerte no solo lo había cambiado, sino que había mejorado su talento. A menudo en el curso de los años había visitado a Harry mientras éste dormía, tal como lo visitaba ahora. Harry soñaba que era verano y estaban juntos en un jardín, el de su casa de Bonnyrigg. El río corría más allá de la cerca entre orillas cubiertas de verde hierba. Era un sueño de agudos contrastes y vivos colores. Su madre era otra vez joven, una chica apenas, y él podría haber sido su joven amante antes que su hijo. Pero en el sueño la relación entre ellos era muy clara, y ella como siempre estaba preocupada por él.
Harry, tu plan es peligroso y no resultará, dijo ella. Además, ¿no te das cuenta de lo que estás haciendo? Si sale bien, será un asesinato, Harry, y tú no serás mejor que él. Ella volvió la cabeza de dorados cabellos y sus ojos azules miraron temerosos hacia la casa. La casa era una mancha oscura contra un cielo tan azul que hería los ojos. Se alzaba como un bloque de tinta congelada contra un fondo verde y azul, como recién volcada en un libro ilustrado para niños. No brillaba ninguna luz en ella, y nada escapaba a su doloroso, insondable vacío, como en los agujeros negros interestelares. Era negra a causa de quien la habitaba, tan negra como el hombre que vivía allí. Harry hizo un gesto negativo con la cabeza y con un gran esfuerzo de voluntad apartó sus ojos de la casa. No será un asesinato, respondió. Será justicia. Ha conseguido escapar durante 15 años. Yo era un niño, poco más que un crío de pecho cuando él te arrancó de mi lado. Su crimen ha quedado impune hasta el presente. Ahora soy un hombre, pero seguiré siéndolo si dejo las cosas como están. Harry, ¿no ves que la vergüenza no cambiará nada? Harry, perdón, ¿no ves que la venganza no cambiará nada? No se subsana un error cometiendo otro. Se sentaron en la hierba y ella lo abrazó y le acarició el pelo. Cuando Harry era un niño eso le encantaba. Harry miró otra vez la casa oscura como la tinta y se estremeció. Después apartó rápidamente la mirada. No se trata solo de quien quiera vengarte, madre, dijo. Quiero saber por qué lo hizo. ¿Por qué te asesinó? Eras joven y hermosa, una mujer acaudalada y de talento. Tendría que haberte adorado y sin embargo te mató. Te hundió y te retuvo bajo el hielo y cuando estabas demasiado agotada para luchar, dejó que la corriente te arrastrara. Te mató con la misma frialdad que si fueras un gatito no deseado, el deforme de la carnada. Te arrancó la vida como quien arranca hierbajos el jardín, pero él era la mala hierba. Y tuvo una rosa. ¿Qué lo movió a hacerlo? ¿Por qué? Ella frunció la frente e hizo un gesto negativo con la dorada cabeza. No lo sé, Harry. Nunca lo he sabido. Tengo que descubrirlo. Y no puedo averiguarlo mientras él esté vivo, porque nunca confesará su crimen, de modo que tendré que hacerlo después de que muera. Los muertos nunca me niegan nada, y eso significa que tengo que matarlo, y lo haré a mi manera. Es una manera muy terrible, Harry. Ahora le tocó a ella estremecerse, lo sé. Él asintió con una mirada helada en sus ojos. Sí, sé que lo sabes, y por eso debo hacerlo de esa manera. Ella sintió otra vez miedo y se abrazó a Harry. Y si algo sale mal, si sé que tú estás bien, puedo descansar en paz, Harry. Pero si te sucediera algo, no me sucederá nada, todo saldrá tal como lo he planeado. Harry besó la frente de su madre, pero ella se aferró a él. Es un hombre inteligente, Harry. Ese Víctor Chuskin es muy listo y malvado. Yo a veces lo percibía y me fascinaba. ¿Qué era yo después de todo sino una jovencita? Y él era un magnético, el alma rusa que yo también sentía en mí, la obsesiva oscuridad de su mente, el magnetismo y la maldad. Éramos polos opuestos y nos atraíamos. Yo sé que al principio lo amaba, a pesar de que percibía la negrura de su corazón. En cuanto a por qué me asesinó, sí, ella hizo de nuevo un gesto negativo con la cabeza, los ojos azules empañados por el recuerdo. Había algo en él, una especie de locura, algo innombrable que él no podía dominar, eso lo sé, pero que era exactamente. Una vez más hizo un gesto negativo. Eso es lo que tengo que averiguar, repitió Harry, porque yo tampoco podré descansar hasta que no lo haya descubierto. Shh, lo hizo callar ella de repente, apretándolo con más fuerza. Mira. Harry miró una pequeña mancha de tinta. Se había desprendido la gran masa de la casa. Tenía forma humana y avanzó por el sendero del jardín. Miraba aquí y allá y se retorcía las manos en un gesto de preocupación. En la parte de la mancha negra correspondiente a la cabeza brillaban dos óvalos plateados, ojos que condujeron a su dueño hasta la valla del fondo del jardín. Harry y su madre se acurrucaron juntos, pero por el momento el fantasma de Chuskin no les prestó atención. Llegó hasta donde estaban ellos, olfateó como si sospechara algo, igual que un perro, y siguió adelante. Se detuvo junto a la valla, se apoyó en ella, y durante unos instantes contempló la perezosa corriente. Sé lo que piensas, susurró Harry. Shh,
volvió a hacerle callar su madre. Víctor Suchin puede percibir cosas, siempre ha podido. La mancha de tinta emprendió el regreso, deteniéndose de vez en cuando para olfatear de aquella manera tan extraña. Cuando estuvo cerca de la pareja, la cosa Chuskin pareció mirar a través de ellos con sus ojos de plata. Después parpadeó y continuó hacia la casa, retorciéndose las manos como antes. Cuando se fundió con la casa, resonó el golpe de una puerta y luego el eco. El sonido se repitió en la cabeza de Harry, retumbó metaforceándose del portazo original a una serie de golpes. Rat-tat-tat, rat-tat-tat. Tienes que irte, dijo su madre. Ten cuidado, Harry, mi pobrecito Harry. Harry se despertó en su apartamento. Por la inclinación de los rayos del sol que entraban por la ventana supo que eran las últimas horas de la tarde. Había dormido cerca de 3 horas, más de lo que deseaba. Se sobresaltó cuando oyó que seguían golpes en la puerta. Rat-tat-tat. ¿Quién podrá ser? ¿Brenda? No, no la esperaba. Si bien era sábado, la joven trabajaba horas extras, arreglando el pelo de las damas elegantes de Harding. ¿Quién pues llamaba a la puerta? Rat-tat-tat, con insistencia. Harry bajó de la cama con movimientos lentos y fue hacia la puerta. Tenía el pelo revuelto y los ojos llenos de sueño. Rara vez llamaban a la puerta y a él le gustaba que así fuera. Esto era una instrucción, algo con lo que había que vérsela rápidamente, y con decisión se subió a la cremallera de los pantalones, se puso una camisa y volvieron a llamar. Afuera Sir Kenan Gorman esperaba. Sabía que Harry Queo estaba en casa. Lo supo cuando se acercaba por la calle. Lo había percibido mientras subía las escaleras. Los poderes de percepción extrasensoriales de Queo estaban impresos en el aire del lugar como una huella digital sobre un cristal. Porque Gorman estaba dotado de la misma facultad que Chuskin y Borovis. También él era un observador Gorman. Sabía instintivamente cuando estaba en la presencia de un PES, y el aura PES de Queo era la más poderosa que había percibido nunca, de modo que mientras esperaba ante la puerta se sentía como si estuviera cerca de un gran generador. Harry Queo abrió la puerta. Gorman lo había visto antes, pero nunca desde tan cerca. Durante las últimas 3 semanas en que se había alojado en casa de Jack Harmon, ambos habían seguido a Queo de vez en cuando. Habían vigilado atentamente al joven, aunque con discreción. En 2 ocasiones los había acompañado Harold Hannan y Gorman. No había necesitado mucho tiempo para convencerse, como los otros 2, de que Queo era realmente muy especial. Era evidente que Hannan y Harmon tenían razón. Era un microscopio. Tenía el poder de relacionarse de manera inteligente con los muertos. Durante las pasadas 3 semanas, Gorman había pensado mucho en el extraño talento de Queo y había decidido que le gustaría enormemente tenerlo bajo su control. Ahora debía encontrar la manera de que Queo aceptara la idea. Harry Queo, parpadeando para borrar de sus ojos los últimos restos de sueño, miró de arriba abajo a su visitante. Tenía la intención de mostrarse brusco con el que llamaba a la puerta, fuera quien fuese, ver qué quería y acabar con aquello lo antes posible. Pero una sola mirada fue suficiente para darse cuenta de que Gorman no se marcharía. El hombre tenía un aire modesto y sin pretensiones, pero también dejaba traslucir una enorme inteligencia, y esto unido a una sonrisa encantadora y a su mano tendida formaban una combinación irresistible. ¿Harry Queo?, preguntó Gorman, sabiendo claro está que era él, y luego extendió un poco más la mano para forzar a Harry a que se la estrechara. Soy Sir Kenan Gorman. Usted no me conoce, pero yo he oído hablar de usted. En realidad debo decir que lo sé prácticamente todo acerca de usted. El vestíbulo está pobremente iluminado y Harry no distinguía muy bien las facciones de su interlocutor. Por último estrechó brevemente la mano del hombre y se hizo a un lado para que entrara al apartamento. El contacto con Gorman, aunque fugaz, le dijo muchas cosas. La mano de Sir Kenan era firme pero flexible. Su apretón de manos, frío pero honesto, no prometía nada, pero tampoco amenazaba. Era la mano de alguien que podía llegar a ser su amigo, salvo que «Lo sabe todo sobre mí». Harry no estaba seguro de que aquella frase le gustara. Bueno, no creo que sea mucho. No soy una persona interesante. No estoy de acuerdo, dijo Gorman. Usted es excesivamente modesto.
Keogh inspeccionó a su visitante a la luz de las ventanas. Podía tener cualquier edad entre 50 y 60 años, pero probablemente estaba más cerca de la segunda cifra. Sus ojos verdes eran levemente opacos y la piel de su cara estaba cubierta por pequeñas arrugas. Tenía una cabeza grande, de frente despejada y cabellos grises y bien peinados. Medía poco más de 1,65 m y su bien cortada chaqueta no alcanzaba a disimular del todo unos hombros levemente caídos. Sir Kenelm Gormy no estaba en la flor de la juventud ni mucho menos, pero Harry Keogh pensó que aún tenía unos cuantos años por delante. ¿Cómo debo dirigirme a usted?, preguntó. Era la primera vez que hablaba con un Sir. Llámeme Kenelm, puesto que vamos a ser amigos. ¿Está seguro? Quiero decir de que vamos a ser amigos. Debo advertirle que no tengo muchos. Creo que es algo inevitable, dijo Gorman con una sonrisa. Tenemos muchas cosas en común. De todas formas, le he oído decir que usted tiene muchísimos amigos. Pues ha oído mal, respondió Harry con el gesto ceñudo. Puedo contar a mis verdaderos amigos con los dedos de una mano. Gorman pensó que era mejor que fuera directamente al grano. Además quería ver la reacción de Keogh ante algo que no se esperaba. Aquello podía constituir la prueba definitiva. Esos son los amigos que están vivos, dijo con calma, y la sonrisa se borró gradualmente de su rostro. Pero creo que los otros son muy numerosos. Fue como si le hubiera dado a Harry con una granada. El joven se había preguntado muchas veces cómo se sentiría si alguien le hablaba de esta manera, y ahora lo supo. Se sentía enfermo. Harry se tambaleó, encontró una desvencijada silla de mimbre y se dejó caer en ella. Se estremeció pálido como un muerto, tragó saliva y miró a Gorman con la expresión de un animal acosado. No sé de qué hable, comenzó por fin a decir con voz que parecía un granizo, pero Gorman le interrumpió. Sí que lo sabe, Harry, sabe muy bien de qué estoy hablando. Usted es un higroscopio, y probablemente sea el único microscopio verdadero en todo el mundo. Usted está loco, exclamó desesperado Harry. Viene a mi casa y me acusa de cosas raras. ¿Un microscopio? Eso no existe. Todo el mundo sabe que no se puede, que no se puede. Se sentía atrapado y no pudo acabar la frase. ¿Qué es lo que no se puede, Harry? Hablar con los muertos, pero usted lo hace, ¿verdad? Un sudor frío mojó la frente de Harry. Luchó por respirar. Estaba atrapado y lo sabía. Atrapado como un demonio necrófago, con un corazón chorreando de sangre en las manos. Atrapado como el violador iluminado por la linterna de un policía, jadeante entre las piernas de su víctima. Nunca había pensado que cometía un delito, jamás había hecho daño a nadie, pero ahora... Gorman se adelantó, lo cogió por los hombros y lo sacudió. Basta, hombre, parece un chiquillo al que han sorprendido masturbándose. Usted no está enfermo, Harry, lo que hace no es una enfermedad ni un delito, usted tiene un don. Es algo secreto, protestó débilmente Harry. Yo no les hago daño. Eso es algo que no haría jamás. Sin mí ellos no tendrían con quién hablar. Están tan solos. Harry hablaba atropelladamente, convencido de que estaba en apuros, intentando zafarse el asunto con su cháchara, pero Gorman no quería de ninguna manera ganarse su antipatía. Está bien, hijo, está bien, tómeselo con calma, nadie lo acusa de nada. Pero es un secreto, insistió Harry, ahora enfadado, o lo era, pero ahora si la gente lo sabe, no lo sabrán, pero lo sabe usted. Mi trabajo consiste en enterarme de esas cosas. Vuelvo a decírselo, hijo, usted no está en dificultades, al menos en lo que a mí respecta. Gorman era tan convincente, tan tranquilo. ¿Era un amigo, un verdadero amigo, o era otra cosa? Harry no podía dominar su pánico, la conmoción de saber que alguien más estaba enterado. La cabeza le daba vueltas. ¿Podía confiar en este hombre? ¿Se atrevería a confiar en alguien? ¿Y si Gorman pretendía acabar con sus actividades como microscopio? ¿Qué sucedería entonces con sus planes para vengarse de Victor Shuskin? Nada debía impedir la venganza. Proyectó su mente con desesperación y estableció contacto con un estafador que estaba enterrado en el cementerio de Kensington. Gorman percibió el poder que en ese instante emanaba de Harry, una energía pura que no se parecía a nada que él hubiera experimentado antes y que le puso los pelos de punta y aceleró de modo alarmante los latidos de su corazón. Aquí estaba. Esto era el talento del microscopio en acción. Gorman estaba tan seguro de ello como de su propia existencia. Harry, sentado en su silla, se había replegado en una masa compacta, encogido. Antes había estado pálido como la nieve y sudando a mares, pero ahora
Sirvió en la silla y mostró los dientes en una sonrisa feroz. Echó la cabeza hacia atrás y las gotas de sudor volaron a su alrededor. Se desenroscó como una serpiente y el pánico la abandonó en un segundo. Su mano no temblaba cuando se apartó el pelo húmedo de la frente. El color volvió rápidamente a su rostro.